Si este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. El próximo domingo, día 17 de mayo, el final de ese pacto satánico que realizó el régimen de Hugo Chávez, pues llega a su fin. Venezuela, por fin, será libre. Se liberó de Nicolás Maduro, el dictador, y falta liberarse del poder de las tinieblas que hacían que esas personas se mantuvieran en el poder e hicieran sufrir tanto al pueblo venezolano. Venezuela, alégrate porque tu liberación está próxima. Vamos a escuchar al padre José Palmar, que él mismo nos va a dar esa noticia sobre el final de ese pacto satánico que pesa sobre Venezuela. Luego, a los meses, comenzaron la etapa del deterioro y de la liberación de Venezuela hasta que ya se logró la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Es decir, lo que no pudimos hacer en 26 años, 6 meses se logró, después de lo que sucedió con el crucifijo. Digo esto porque eso está en pleno desarrollo. Esto no ha terminado. Incluso el próximo 17 de mayo, le acabo ya de decir a la comunidad, el próximo 17 de mayo cae en domingo. Y por sugerencia de los sacerdotes exorcistas que me apoyan y me orientan, y también por iniciativa propia mía, ese día 17 de mayo, que se cumple un aniversario del pacto fáustico de Hugo Chávez Frías y que cae en domingo, yo voy a hacer una oración final. Y yo te aseguro, Juan Manuel, que en esa oración nos vamos a unir 7,000 sacerdotes exorcistas del mundo entero. Que yo voy a tratar de invitar para que cada uno en su área de trabajo ese domingo hagamos eso. Y ese domingo va a traer noticias y va a traer buenas nuevas. Así que pendiente, José Manuel, que tú tienes la primicia de que el 17 de mayo vamos a hacer ya el finiquito, no solamente de un crucifijo que ya no existe, sino de un pacto que todavía a ellos les da la sugestión y la percepción de que los tienen el poder. Amén. Gracias, José Manuel. Amén. Pues el régimen de Nicolás Maduro y el anterior presidente, Hugo Chávez, pues pensaban que eran intocables. Hugo Chávez pensaba que era intocable hasta que le llegó ese cáncer. Entonces, ya como que quiso mirar hacia Dios. No sabemos la suerte final, el destino eterno de ese señor. Ojalá el Señor lo haya perdonado. Pero, ¿hasta qué punto de idolatría se cayó con ese hombre que hasta un Padre Nuestro crearon hacia esa persona? Hicieron un Padre Nuestro que incluso la Conferencia Episcopal Venezolana se quejó. Hubieron obispos que dijeron que ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué nivel de idolatría? Que hasta crearon un Padre Nuestro a ese señor que lleno de Dios. Pues bien, pues según el padre Palmar, pues ese próximo 17 de mayo, falta poquitos días, miles de exorcistas desde diferentes lugares del mundo, desde los 4 puntos cardinales del mundo, se unirán en oración de liberación para romper definitivamente
esa atadura espiritual que según él fue establecida sobre Venezuela. Hermanos, escuchadme bien, no estamos hablando simplemente de política, estamos hablando de una batalla real, de una batalla espiritual. Porque cuando un país entero, como Venezuela, queda sometido al miedo, a la mentira, al hambre, al éxodo, a la violencia, al culto idolátrico del líder, al desprecio por Dios y a la iglesia, al ataque contra la familia, contra la verdad y contra la dignidad humana, un católico no puede mirar hacia otro lado. No, ni tampoco podemos mirar todo eso solamente con ojos sociológicos. Un católico sabe que detrás de la mentira siempre está, ¿quién? El padre de la mentira. Detrás de la idolatría del poder está la soberbia de Satanás, que te vende ese poder y te hace creer que eres más que Dios. Detrás del culto al caudillo, detrás de la manipulación de los pobres, detrás del odio sembrado entre hermanos, detrás de la destrucción de una nación bendecida por Dios, puede haber una batalla que no se ve con los ojos de la carne. San Pablo lo dijo con claridad. Nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, llega a afirmar el apóstol en Efesios capítulo 6, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Y Venezuela, hermanos, no solo necesita una transición política, necesita liberación. Liberación de la mentira, liberación del miedo, liberación de la idolatría revolucionaria, liberación de toda consagración oscura, de todo pacto oculto, de toda maldición espiritual que haya podido ser invocada sobre esa preciosísima tierra, sobre sus instituciones, familias y sobre su futuro. Los venezolanos deben de recuperar las riendas de su vida y decidir su futuro. Ahora bien, quiero decirlo también pues con un equilibrio católico. No podemos convertir toda afirmación privada como dogma de fe. Vamos a poner un poquito de orden, ¿verdad? Pero sí podemos afirmar que el testimonio de un sacerdote que conoce Venezuela, que ha sufrido persecución y que lleva años denunciando esa dimensión espiritual de esa tragedia. Y sobre todo, podemos hacer algo que ningún católico debería despreciar jamás. Rezar. Orar por Venezuela. Orar por la liberación de Venezuela. Orar por toda influencia del maligno para que ésta sea destruida con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Orar para que caiga toda cadena espiritual, toda estructura de pecado, toda alianza con la mentira, toda opresión que haya pesado sobre nuestro queridísimo pueblo venezolano. Porque si Cristo es rey, ningún pacto con las tinieblas tiene la última palabra. Ninguno. Aunque un famoso sacerdote con millones de seguidores dijo lo contrario, que quien haya firmado un pacto con Satanás, entonces ya está perdido, no hay nada que hacer. Eso es hacer a Dios parecer que no es todopoderoso, sino que el demonio, como criatura espiritual, una creación de Dios, sea más poderoso que Dios. Por eso pido a los sacerdotes, pues que tienen una responsabilidad tanto en su parroquia, obviamente, en su pastoral, también en las redes,
pues que tengan cuidado con lo que dicen. Cristo es el Rey. Ningún pacto con las tinieblas tiene la última palabra, jamás. Si Cristo venció en la cruz, ningún régimen construido sobre la mentira puede durar eternamente. Si la Virgen María aplasta la cabeza de la serpiente, ninguna nación está condenada para siempre. Cuando sus hijos vuelven a Dios de rodillas, cuando se humillan, cuando piden perdón. Por eso, este video es importante, porque no queremos caer en el morbo, en el sensacionalismo, no para alimentar teorías sin discernimiento, no para juzgar con lo demoníaco, para jugar con lo demoníaco como si esto fuera espectáculo. Para nada. Estamos hablando de sufrimiento, de dolor, de hambre, de muerte. En un país tan precioso como Venezuela, en el que estos últimos 26 años no deberían de existir. Un país rico en todo, en buena gente, en comida, en petróleo, ricos en amor de Dios, rico en amor a María Santísima. Por eso tenemos que rezar muchísimo por Venezuela. Como he dicho, no quiero jugar con lo demoníaco como si eso fuera un espectáculo, sino que quiero recordar una verdad que muchos han olvidado. Los pueblos también pueden ser heridos de manera espiritual. Las naciones también pueden ser arrastradas por estructuras de pecado. Los gobernantes también pueden abrir puertas terribles cuando rechazan a Dios y se entregan a la soberbia, a la idolatría y al poder absoluto. Y cuando eso ocurre, la respuesta cristiana no es el miedo. La respuesta cristiana debe de ser la oración, la penitencia, el Santo Rosario, la Santa Misa, la adoración eucarística, la consagración al Inmaculado Corazón de María y la renuncia explícita a Satanás y a todas sus obras. Y la proclamación valiente de que Jesucristo es el Señor de la historia. Por eso, cuando el padre José Palmar habla de este supuesto pacto fáustico del chavismo, yo no lo escucho como quien escucha una anécdota extraña. Lo escucho como una advertencia espiritual real, una advertencia para Venezuela, una advertencia para Hispanoamérica y también para aquí, para España. Y una advertencia para todos los pueblos que creen que pueden expulsar a Dios de la vida pública y que no haya consecuencias. Porque cuando una nación deja de adorar a Dios, no se queda neutral. Termina adorando el poder. Cuando tú quitas a Dios de tu vida va a ser ocupada por otra cosa. El hombre terminará adorando el poder, al dinero, cualquier ideología, a un líder, a un partido, al Estado. Y eso tarde o temprano se convierte en esclavitud. Hoy vamos a escuchar la voz de Dios. Y queremos escucharla con nitidez. Debemos de renunciar a toda obra satánica. Yo te pido, hermano, hermana, que el día 17 de mayo nos unamos todos también en oración por Venezuela. Apoyar a esos sacerdotes para que el Señor escuche su oración. Porque Venezuela no pertenece al demonio. Venezuela no pertenece al chavismo. Venezuela no pertenece a ningún dictador. Venezuela pertenece a Dios. Y allí donde se invoca el santo nombre de Jesús, allí donde se reza el Santo Rosario, allí donde se celebra la Eucaristía, allí donde un pueblo se arrepiente y clama al cielo, las cadenas comienzan a romperse. Hermanos, que el día 17 de mayo que tiemble el infierno, que se levante Venezuela, que Cristo reine sobre esa tierra bendita
y que toda tiniebla sea destruida por la luz invencible de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trabajo que os dejo hoy. Rezar muchísimo por Venezuela y por todas esas familias que un día que se separaron, tuvieron que huir en Éxodo, algunos se quedaron, algunos se fueron, para que vuelvan a ser familia, para que vuelvan de ese Éxodo y puedan reconstruir ese país que ellos siempre soñaron. Dios te guarde, Dios te bendiga.